Proseguimos con la lectura de capítulos del libro El último Perón, de Javier Garín, escritor, historiador. Capítulo 18. Prócer de la unidad latinoamericana. Entre las posiciones más firme y coherentemente sostenidas por Perón a lo largo de su trayectoria, una de las que más lo honran y reivindican ante la posteridad es su prédica y acción en pos de la unidad continental latinoamericana. A diferencia de otros sostenedores del ideal de la patria grande, Perón no arriba a este posicionamiento por motivos sentimentales o ideológico-culturales. Existía, por cierto, una vieja escuela de izquierda liberal argentina que adhería al latinoamericanismo y que habían expresado intelectuales de comienzos del siglo XX, léase, por ejemplo, José Ingenieros, Las fuerzas morales. Inspirador de esta corriente había sido el uruguayo José Antonio Rodó, quien en su libro Ariel llamaba a los intelectuales, en palabras de Metol Ferré, a recuperar la conciencia histórica de América Latina como conjunto rompiendo las fragmentaciones aldeanas, como necesidad urgente para responder al nuevo destino. Y esto porque la emergencia de los Estados Unidos como Estado continental industrial incontrastable fijaba el nuevo paradigma de toda posibilidad de protagonismo histórico. Pero Perón no había abrevado en esta corriente sino en el nacionalismo que se respiraba en ciertos círculos militares y en el irigoyenismo residual de Forja, aunque no es posible dudar de su vasta formación intelectual. Nos permitimos sostener la tesis de que Perón desarrolló su visión peculiar de la unidad continental por razones inicialmente geopolíticas, tal como correspondía a su formación militar. Su latinoamericanismo fue, a nuestro criterio, una derivación inevitable de su nacionalismo antiimperialista. Perón comprendió de inmediato, por los ataques que sufrió su gobierno por parte de Inglaterra y Estados Unidos, que solo era posible desarrollar una política soberana en el marco de un escudo de protección conformado por una estrategia de alianzas regionales que resguardaran a la Argentina de la agresión imperialista. A posteriori, Perón desarrolla teóricamente e inicia en la práctica, una postura latinoamericanista mucho más elaborada, aunque jamás desvinculada de las razones geopolíticas que habían sido el motor inicial. Hoy, la idea de la unidad continental nos parece bastante natural y casi elemental, pero debemos tener presente que esta idea debió luchar, y todavía lo hace, contra una hegemonía cultural que nos ha inculcado durante décadas un falso nacionalismo de patria chica destinado a sostener el estado de división y postración del pueblo latinoamericano. Y Perón fue uno de los responsables en lograr que se comprendiera que debía combatirse y superarse el falso nacionalismo en aras de una visión continental superadora. En mis libros El discípulo del diablo, Vida de Monteagudo y Próceres argentinos por la patria grande trato con extensión los antecedentes históricos de la unidad continental que aquí solo referiré brevemente. En ellos se sostiene la tesis, no original, de que siempre existió en Latinoamérica, a partir de las guerras de emancipación, una tensión entre continentalismo y localismo, siendo ella objeto de permanente discusión y debate. También he sostenido que la idea de nacionalidades separadas dentro de la nación latinoamericana no fue una derivación natural de la independencia sino el producto de la acción deliberada de ciertos sectores que promovieron, en defensa de sus intereses, la fragmentación del conjunto, la tupamarización continental. El movimiento independentista surgió simultáneamente en toda América hispana sobre un terreno ya abonado por el trabajo secreto de logias independentistas y la acción prohibida de núcleos de patriotas que esperaban el momento propicio. No había conciencia de nacionalidades separadas porque éstas no existían, y los gentilicios virreinales aludían a un lugar de pertenencia y no a un incipiente nacionalismo localista. Aunque fue convenientemente tergiversado por las historias oficiales de todo el continente, elaboradas por los escribas de las diferentes oligarquías, lo cierto es que se pensaba en América Española como un conjunto, y los pueblos se sentían parte de él. No era una extravagancia de Monteagudo el sostener que su patria consistía en toda la extensión de América, más bien, este era un pensamiento heredado de la tradición colonial. Nuestros próceres principales, los más comprometidos con la expansión revolucionaria, compartían una visión continentalista, sin perjuicio de haberla amoldado a las necesidades políticas con que debieron enfrentarse. Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, Belgrano, Castelli y el ya citado Monteagudo, eran continentalistas, como también lo era la logia Lautaro y el sistema de logias que servía de base al movimiento revolucionario. Moreno examinó ya en 1810, en un interesante ensayo, la factibilidad de constituir una gran confederación continental, y aunque la descartó por motivos prácticos, las distancias, los puntos del territorio en poder del enemigo, la dificultad de constituir un Congreso continental,
etc., su propia argumentación demuestra que el pensamiento continentalista estuvo presente en la revolución desde un principio y fue connatural a ella. Castelli enunció el ideal continental en 1811 en Tiwanaku, en el corazón de América, planteando el sueño de que el Río de la Plata, Santa Fe del Bogotá, Perú y Chile conformaran una sola nación. Monteagudo defendió esta postura a lo largo de toda su vida. La Asamblea del año 13 recibió de sus manos un proyecto de constitución para los Estados Unidos de América del Sur. La bandera de Belgrano, americana, no argentina, fue izada, según sus propias palabras, para hacer de América del Sur el templo de la independencia y la libertad. El Congreso del Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas en la América del Sur y no de Argentina como falazmente se enseña en las escuelas. Artigas soñaba con una patria grande contrapuesta a los mezquinos intereses de la patria chica. San Martín y Bolívar extendieron a todo el continente, mediante la acción política y militar, el movimiento independentista. Los tratados perú-colombianos de 1822 entre ambos libertadores, en los que intervino Monteagudo, preveían ya la extensión de una alianza defensivo-ofensiva a todos los países de América del Sur. En México y Centroamérica no faltaron voces, como la de José Cecilio del Valle, que abogaban por idéntica finalidad. Monteagudo propuso a Bolívar un plan para la conformación de una gran confederación continental, como medio de prevenir invasiones de las potencias colonialistas y a la vez propender a la estabilidad política de los gobiernos que la integraran. El Congreso del Panamá fue un intento malogrado en ese sentido, al que siguieron toda una serie de iniciativas fallidas de retomar el anfictionado continental en las décadas siguientes. Primer Congreso de Lima de 1847-8, Congreso Continental de Santiago de Chile de 1856, Segundo Congreso de Lima de 1864-5. Mientras que las grandes figuras de la Revolución hispanoamericana intentaban construir la unidad, otros sectores, con otros intereses, trabajaron sordamente para impedirlo. Inglaterra extendía sus planes insidiosos para dividir y mantener desunida a la gran patria continental, a fin de reemplazar a España en el dominio de estos países, tal como pregonaba y sostenía visionariamente George Canning al defender la política inglesa de reconocer sus independencias para colonizarlos por vía indirecta. Más tarde Estados Unidos heredaría y aplicaría con eficacia esta política del divide y reinarás imperial bajo la falaz cobertura de un panamericanismo que apenas ocultaba su apetito de hegemonía, patente desde la célebre doctrina Monroe. Pero la tupamarización no habría tenido éxito de no haber existido en la sociedad latinoamericana sectores que se veían beneficiados y que trabajaban en alianza con los intereses imperiales. Las burguesías comerciales de los puertos, aliadas eternas y socias de Inglaterra, se oponían y boicoteaban los esfuerzos continentalistas por dos motivos: económicos, ya que su negocio consistía en el comercio con la nación hegemónica, y políticos, toda vez que sus supremacías locales se hubieran diluido en el marco más amplio de la unidad continental. El abandono de la idea continentalista se produjo a mediados del siglo XIX como política de las oligarquías de los distintos países. Fue entonces cuando se construyeron los grandes mitos nacionales, se instituyeron los próceres y padres de la patria, se impulsó la conformación de una conciencia nacionalista fragmentaria, se procuró ocultar en la enseñanza el carácter continental de los procesos y se pugnó por convertir en reales las fronteras imaginarias entre los pueblos. Diversas guerras entre hermanos y absurdos conflictos limítrofes signaron la consolidación del falso nacionalismo. Este proceso, en nuestro país, no se llevó a cabo sin resistencias. Cupo al más genuino representante de la oligarquía porteña, Bartolomé Mitre, ejecutarlo en la política y en la ciencia histórica. La Guerra del Paraguay fue uno de sus hitos, mientras Inglaterra manejaba como títeres los gobiernos de los tres países aliados contra los paraguayos. Los últimos restos del Partido Federal se opusieron, y el veterano caudillo Felipe Varela levantó casi solitariamente la bandera de la unidad latinoamericana. Pero es necesario insistir que esa bandera no parecía todavía algo descabellado, sino el fruto de un natural sentimiento de pertenencia. Sentimiento tan fuerte y arraigado que fue preciso asolar territorios en guerras intestinas para aniquilarlo. Hasta un representante de los intereses de las clases hegemónicas como Sarmiento estaba todavía influido por él cuando en 1865 comete la imprudencia de participar, como embajador argentino, aunque sin poderes y en contra de las instrucciones de su propio gobierno, en el segundo Congreso americano realizado en Lima con la finalidad de reafirmar los lazos entre estados hispanoamericanos, mereciendo la enérgica reprimenda del presidente Mitre, mucho más consciente de lo que Inglaterra quería y ordenaba.
Los mitristas no querían saber nada con el americanismo a los rosas del general Castilla, líder peruano que había motorizado la convocatoria. Un intelectual de las élites, pero brillante en sus percepciones, como Juan Bautista Alberdi, señalaba en su libro El crimen de la guerra, 1869, al pronunciarse contra la agresión al Paraguay, que no había motivos valederos para una guerra entre países hispanoamericanos que poseen la misma lengua, la misma religión, la misma identidad cultural, la misma historia, las mismas razas, y 10 veces más territorios que los que pueden habitar. Sus argumentos en contra de la guerra son también contra el absurdo de haber dividido el continente en una multitud de estados fragmentarios. En la segunda mitad del siglo XIX ya aparecen las señales de alerta contra las ambiciones imperiales norteamericanas. José Martí alza su voz para denunciar la tutela que Estados Unidos pretende ejercer sobre la región, y en un célebre artículo publicado en La Nación el 19 de noviembre de 1889, con ocasión del Congreso Internacional de Washington, señala que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia. Rubén Darío compone en 1904 su célebre oda Denuncia contra el imperialismo de Theodore Roosevelt. Las intervenciones norteamericanas en países concebidos como su patio trasero, incluyendo la propia patria de Darío, sublevada detrás del general de hombres libres Augusto César Sandino, despiertan la alarma y el repudio de muchos gobiernos y líderes, tal el caso de Irigoyen. Varios movimientos populares reasumen en el continente la antigua visión latinoamericanista que se había intentado desterrar. Esta idea, más aspiración que pauta programática, es sostenida por dirigentes como el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, APRA, teóricos socialistas como el argentino Manuel Ugarte y partidos de izquierda marxista. La construcción de la conciencia nacional separada y hasta enfrentada con el continentalismo fue un producto antinatural inculcado por las élites mediante el sistema educativo y de propaganda, en una labor harto eficaz, al punto de convencer a generaciones de argentinos de que eran un pueblo distinto al resto del pueblo latinoamericano y su destino estaba en sus relaciones privilegiadas con Inglaterra, Europa o Estados Unidos, mientras se observaba con desdén, como inferiores, a los países de la región. Si La Nación publica los artículos de Martí no es por generosidad editorial hacia los latinos sino porque está aliada a los intereses británicos, que recibían con gusto todo ataque a su competidor capitalista. Las disquisiciones sobre el ser nacional del nacionalismo oligárquico no estaban exentas de xenofobia hacia el resto de los latinoamericanos. Las hipótesis de conflicto de las academias militares se centraban en disputas territoriales contra los limítrofes, y así lo fueron también en Argentina. Desconfianza y odio hacia el vecino fueron moneda corriente, por cierto muy convenientemente fomentados por los verdaderos enemigos de nuestros pueblos. Perón abordó la cuestión continental, según dijimos, como una derivación de la cuestión nacional. Argentina solo podría ser soberana en un marco de alianzas frente a las apetencias imperiales de Inglaterra y Estados Unidos. Este convencimiento aparece esbozado en manifestaciones públicas de Perón desde su primer gobierno, y en forma mucho más explícita en documentos secretos que daban cuenta de la idea geopolítica en que se sustentaban. Tomemos declaraciones de aquellos años para comprobar la coherencia y evolución del discurso de Perón en materia latinoamericana. Recuerda Perón en 1973, en un mensaje dirigido a la Cuarta Conferencia Internacional de Países No Alineados, que ya la proclama revolucionaria del 4 de junio de 1943 planteaba en materia de política internacional: lucharemos, por hacer efectiva una absoluta, verdadera, leal unión y colaboración latinoamericana. Dice en 1946 en una reunión ante embajadores: nuestra patria, al afirmar su deseo de unidad continental, se siente más dueña de sí misma. E interrogado por periodistas del continente, en 1948 explica: nosotros vamos llevando adelante una política de entrelazamiento de intereses porque ahí está el futuro de nuestra amistad con los demás países, en esto los pueblos anglosajones nos han dado un ejemplo. Tienen una misma raza y una misma cultura, resonancias de Alberdi, y han puesto sus intereses entrelazados en forma tal que no se podrían pelear aunque quisieran. Nosotros, los latinoamericanos, no hemos seguido ese ejemplo, no nos hemos unido a nuestros intereses, y en esta forma, si un gobernante se levanta un día de mal humor, sobrevienen las peleas. Creo que los latinoamericanos tenemos que reaccionar, y el día que Latinoamérica forme una unidad económica, todo el mundo será beneficiado por ella. Dice en un banquete al presidente chileno González Videla en 1947, retomando la idea alberdiana de comunidad cultural,
es nuestra historia común la que mejor fomenta la unión de los pueblos del continente, ya que América no es un continente diagramado por la geografía ni un conjunto de hechos materiales elaborados por el hombre. Además de ello, América es un solo cuerpo de ideas y doctrinas. En un mensaje al pueblo peruano en 1949, evocando a San Martín, expresa: existe una conciencia americana, una ética de la continentalidad, cuyo arquetipo está representado por la suprema lección del Libertador. Aún antes de asumir como presidente, siendo coronel, manifiesta a un periodista chileno que está en contra de que haya fronteras con Chile. Y negocia con González Videla la unión aduanera y con Ibáñez la posibilidad de eliminar lisa y llanamente la frontera entre ambos países. Durante todo su primer gobierno, con la mira de entrelazar intereses, promueve una política sistemática de acuerdos bilaterales con distintos países latinoamericanos. En un discurso pronunciado en la CGT el 30 de julio de 1973, Perón recuerda: en 1948 realizamos un tratado de complementación económica en Chile, buscando crear la Comunidad Económica Latinoamericana, que pusiera en paralelo nuestros países y uniera nuestros intereses. Tuvimos mucho éxito inicialmente, casi todos los países latinoamericanos, excepto los cipayos conocidos, se unieron y adhirieron a ese tratado. Fíjense que lo hicimos en 1948 y en esto los apresurados fuimos nosotros, porque Europa lo hace en 1958, en el Tratado de Roma, 10 años después que nosotros. Y ahora nosotros estamos 20 años más atrás que ellos. En ese mismo discurso Perón explica por qué la Comunidad Económica Latinoamericana terminó convirtiéndose en un espacio de libre comercio subordinado a las necesidades imperiales: caímos bajo la férula del imperialismo yanqui, que no permitió a estos países unirse y que ha estado luchando siempre por separarlos y enfrentarlos entre sí. Sobre este mismo tópico se extiende muchos años después explicando ante un grupo de periodistas alemanes las maniobras del imperialismo bifronte anglo-norteamericano detrás de la bandera del libre comercio para obstaculizar y frustrar las unidades continentales y poder dominar a los países. Durante los anteriores gobiernos que ejercí, nosotros intentamos concretar la Comunidad Económica Latinoamericana en acuerdo con gobiernos de Chile y Brasil, y en incipientes contactos con los de Venezuela y Colombia. Firmamos un tratado de complementación económica, en 1949, y a él adhirieron casi todos los países latinoamericanos. En 1955 fue derrocado mi gobierno, y esa entidad quedó convertida con el tiempo en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Una cosa similar pasó en Europa: en 1958 se firma el Tratado de Roma en virtud del cual se unen los 6 países que formaron la Comunidad Económica Europea, con el Tratado Euratom y el Pacto del Acero. Simultáneamente Inglaterra creaba la Asociación Europea de Libre Comercio. La Organización de la Comunidad Económica Europea creó, entonces, el Mercado Común Europeo. Esta circunstancia le impidió a Inglaterra colocar sus manufacturas en Europa como lo hacía antes. Por tanto, naturalmente, la industria inglesa cayó, en virtud de que el mundo ya no quería manufacturas sino fábricas. Al caer la industria inglesa, el Estado la nacionalizó por cuanto no podía sostenerse por sí misma. Cuando cayó la industria, la libra esterlina cayó junto con ella. Estados Unidos auxilió a Inglaterra con $2.000 millones a fin de mantener la moneda inglesa. Posteriormente, ya no fueron posibles nuevas ayudas del dólar a la libra esterlina. Entonces, Inglaterra, con gran sabiduría, se sacó el sombrero y fue a la Comunidad Económica Europea para solicitar su ingreso. Este asunto lo he conversado varias veces con el presidente de Gaulle, que conocía muy bien el tema. Con respecto a América Latina, nuestro pensamiento es exactamente el mismo. Nosotros, en el pasado, tuvimos los mismos inconvenientes que tuvo Europa, que pudo vencer los obstáculos. Nosotros, aquí, no pudimos vencerlos. Esperamos que en el futuro inmediato lo logremos. Esto no es solo un deseo de los latinoamericanos sino también una imposición de la evolución de la humanidad. Pensamos que este hecho se realizará tarde o temprano, pero se realizará fatalmente. Los primeros gobiernos peronistas, en aquellos años, emprendieron una política de convenios bilaterales gradualistas basados en la complementariedad económica, las desgravaciones arancelarias preferenciales, la compensación en los pagos y las transacciones a través de las permutas. Dice Harold Peterson, la Argentina y los Estados Unidos, 1.910/1.970, Eudeva Buenos Aires, 1970,
que de esta forma Perón trató de perpetuar el intenso comercio intracontinental que la guerra había impuesto a los estados sudamericanos. A Chile, Paraguay, Bolivia y otras naciones les propuso pactos que abolirían las tarifas aduaneras, incrementarían el intercambio y proveerían de fondos para préstamos e inversiones. Si se llevaban a cabo, ellos promoverían la formación de un bloque económico bajo la hegemonía de la Argentina. El pretendido hegemonismo argentino es, en realidad, una acusación norteamericana frente a una política esencialmente defensiva. El comercio internacional había estado orientado hacia Europa y Estados Unidos, y mediante estos acuerdos y la unión aduanera con Chile, Paraguay, Ecuador y Bolivia, se buscaba reorientar el comercio hacia Sudamérica. Perón dice en su discurso a la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1953, América del Sur desea unirse, tal como lo permiten los estatutos de ONU y de OEA y tal como se están organizando, con rótulos y realidades progresivas, los estados de Centroamérica y los estados de Europa Occidental. Lleva adelante la política de acuerdos bilaterales como un camino para arribar a una unión económica austral, para evitar ser sojuzgado en organismos multilaterales como el GATT donde Estados Unidos ejercía primacía. Al mismo tiempo, inicia en forma sigilosa una política de alcances mucho más vastos, el célebre ABC, Acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile. En 1951 escribe en el periódico Democracia, bajo su clásico seudónimo de Descartes, varios estudiosos del siglo XIX ya habían predicho que al siglo de formación de las nacionalidades, como se llamó a este, debía seguir el de las confederaciones continentales, retomando la idea central de Monteagudo. Recuerda en ese mismo artículo que el primero en lanzar la idea del ABC fue un brasileño ilustre que veía lejos, Río Branco. Esa iniciativa fracasó, explica Perón con meridiana claridad, por los trabajos subterráneos del imperialismo, empeñado en dividir e impedir toda unión propiciada o realizada por los nativos de estos países poco desarrollados que anhela gobernar y anexar, pero como factorías de negros y mestizos, SIC. Detengámonos un momento en esta evocación del barón de Río Branco, para evitar interpretaciones erróneas. Sabido es que Río Branco, gran jefe de la diplomacia brasileña, mantuvo durante años una política de alianza no escrita con Estados Unidos, la cual fue luego heredada y continuada en diferentes contextos por Itamaraty con acento. Es obvio que las palabras de Perón no son una reivindicación de esa postura pro-yanqui, que ciertamente jamás compartió y criticó en forma reiterada al referirse a la diplomacia brasileña. Perón alude solo a una propuesta concreta originada en la inteligencia práctica de Río Branco, empeñado en evitar conflictos armados y consolidar la convivencia y cooperación en el sur continental, la alianza del ABC, idea que ya circulaba en esferas diplomáticas desde fines del siglo XIX pero que Río Branco decidió hacer pública en 1908 a raíz del llamado incidente del Telegrama 9, oportunidad en la cual rechazó acusaciones falaces de expansionismo hechas por el ex canciller argentino Estanislao Ceballos, y expresó: estoy cada vez más convencido de que una cordial inteligencia entre Argentina, Brasil y Chile sería de gran provecho para cada una de las tres naciones y tendría influencia benéfica dentro y fuera de nuestros países. Esta idea fue ensayada en 1909 en el Tratado de Cordial Inteligencia Política y de Arbitraje que se proyectó entre los tres países, y más tarde en el Tratado del ABC del 25 de mayo de 1915, ratificado por Brasil pero que no logra aprobación parlamentaria en los restantes dos socios. Perón, al reivindicar la iniciativa brasileña, aunque en otro contexto, sostiene, clarividente, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, aisladas, pueden soñar con la unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza. Unidos forman, sin embargo, la más formidable unidad a caballo sobre los dos océanos de la civilización moderna. Así podrían intentar, desde aquí, la unidad latinoamericana sobre una base operativa polifásica, con inicial impulso indetenible. Desde esa base podría construirse hacia el norte la Confederación Sudamericana, unificando en esa unión a todos los pueblos de raíz latina. Esto es pensar en grande. Así pensaba Perón en 1951 y así siguió pensando hasta el último día de su vida, mientras hordas de enanos lo asediaban boicoteando su gobierno. Pero en ese mismo artículo da cuenta de los inconvenientes: sabemos que estas ideas no harán felices a los imperialistas que dividen para reinar. Y con su habitual facilidad para los aforismos, sintetiza un pensamiento que galopa sobre nuestra América desde los días del Gran Monteagudo: unidos seremos inconquistables, separados, indefendibles. En agosto de 1968,
desde el exilio, Perón decide publicar el texto secreto de una conferencia pronunciada el 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra, para dar a conocer, 15 años después, habiendo muerto el expresidente chileno Ibáñez y el brasileño Vargas, un momento de la historia diplomática latinoamericana. Señala Perón que el mismo había sido filtrado por el espionaje estadounidense y difundido en Montevideo, capital entonces del antiperonismo, como prueba de un supuesto imperialismo argentino. La miopía de los políticos cipayos latinoamericanos les ha facilitado ver fingidos imperialismos de los países hermanos y no ver el imperialismo real de los países anglosajones o europeos que les chupan la sangre. Esta conferencia de 1953 es de fundamental importancia porque contiene el núcleo del pensamiento latinoamericanista de Perón y sus fundamentos prácticos. Allí plantea una serie de premisas y tesis geopolíticas con la brillantez analítica que lo caracteriza. Según Perón, las organizaciones humanas evolucionan mediante sucesivos agrupamientos y reagrupamientos, cada vez más amplios y complejos, familia primitiva, tribus, naciones, grupos de naciones, anticipando que hacia el año 2000 llegará el tiempo de las uniones continentales. La superpoblación y superindustrialización del mundo, inédita en la historia, presenta problemas nuevos, económicos, políticos y sociales, para la humanidad. En un mundo superpoblado y superindustrializado, la lucha fundamental será prioritariamente por la comida y en segundo término por la materia prima. El futuro de las naciones estará extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas de comida y materias primas que posean. Sudamérica es la zona del mundo donde todavía, en razón de su falta de población y de su falta de explotación extractiva, está la mayor reserva de materia prima y alimentos del mundo. Esta es una ventaja inicial para la región. Pero precisamente en estas circunstancias radica nuestro mayor peligro, porque la historia demuestra que siempre que los más fuertes han carecido de elementos indispensables para la vida, los han tomado por las buenas o por las malas, vale decir, con habilidosas combinaciones o mediante la fuerza. Los países ricos, que carecen de nuestros recursos pero poseen enorme fuerza político-militar, podrán usarla para despojarnos. De allí que si subsistiesen los pequeños y débiles países, en un futuro no lejano podríamos ser territorio de conquista, como han sido miles y miles de territorios desde los fenicios hasta nuestros días. Este panorama obligó al gobierno de Perón a encarar de frente la posibilidad de una unión real y efectiva de nuestros países, para encarar una vida en común y para planear, también, una defensa en común. He aquí nuevamente la antigua propuesta monteagudeana. Agrega, si esas circunstancias no son suficientes, para la unión continental, no creo que exista ninguna otra circunstancia importante para que la realicemos, como no fuera una cuestión más o menos abstracta o idealista. Con su habitual solvencia histórica, Perón repasa los sucesivos intentos de unidad, la oposición de Mariano Moreno, las ideas de San Martín y de Bolívar, los 3 congresos de México, y reconoce que los argentinos boicotearon estos esfuerzos, nos mantuvimos alejados, con un criterio un tanto aislacionista y egoísta. De allí que Perón no quiera pasar a la historia sin haber demostrado que su gobierno pone toda su voluntad para promover la unión continental, porque el año 2000 nos va a sorprender unidos o dominados, y es de gente inteligente no esperar sino actuar con previsión para llegar a ese año en mejores condiciones que aquella que nos podrá deparar el destino o mientras seamos nosotros yunque que aguantemos los golpes y no seamos alguna vez martillo, que también demos algún golpe por nuestra cuenta. Relata que ya en 1946, al hacer las primeras apreciaciones de carácter estratégico y político internacional, empezó a pensar en este grave problema, que para el país es el más grave y el más trascendente, mucho más que la guerra mundial o los sucesos de Europa y Asia, porque este es un problema nuestro. Sostiene que a los fines de la unidad cuentan los pueblos más que los hombres o los gobiernos, que no es una cuestión que se resuelva en las cancillerías sino influyendo a los pueblos, que son los permanentes pues los gobiernos pasan. Por esa razón comenzaron a trabajar propagandísticamente sobre los pueblos, tratando de evitar ser acusados de intervencionismo en otros países. Como la lucha del futuro será económica, ningún país logra mantenerse si no tiene en sí una completa unidad económica, que es la base de la grandeza de las naciones. De allí también la necesidad de unidad con Brasil y Chile, pues los 3 países conforman quizás en el momento actual la unidad económica más extraordinaria del mundo por su inmensa disponibilidad de recursos. Si en el pasado el colonialismo nos birló, ahora puede llegar un tiempo de justicia,
siempre que no seamos tontos de permitir que nos birlen de nuevo la justicia en el momento mismo en que estamos por percibirla y disfrutarla. En la unión de Argentina, Brasil y Chile, una vez consumada, resultarán atraídos los demás países sudamericanos que no serán favorecidos ni por la formación de un nuevo agrupamiento y probablemente no lo podrán realizar. Continúa este documento, tal vez uno de los más trascendentales emanados de Perón en este tópico, con el relato de las sucesivas tratativas emprendidas ante los gobiernos del brasileño Vargas y el chileno Ibáñez, los compromisos contraídos y luego incumplidos por esos mandatarios por razones de política interna y las trabas y boicots impuestos por diferentes sectores al proceso de unidad. No nos adentraremos en esos pormenores por ser materia ajena a este libro, pero sí señalaremos que el fracaso de este segundo ABC no puede en modo alguno imputarse a Perón sino a las condiciones desfavorables existentes en Brasil y Chile, al falso nacionalismo agitado por los medios de prensa y la dirigencia opositora en Chile. Incluso se llegó a editar un libro chauvinista titulado Nuestros vecinos justicialistas que agotó inmediatamente 8 ediciones denunciando un supuesto plan argentino de supremacía sobre Chile, y en no poca medida a la acción siempre presente del imperialismo norteamericano, con gran influencia en los delirios de Itamaraty. Asiste razón al presidente argentino, ante el examen imparcial de aquel momento histórico, cuando sostiene que toda la política argentina en el orden internacional ha estado orientada hacia la necesidad de esa unión, y si bien no dio los frutos esperados, dejó al menos sembradas las semillas que hoy vemos brotar muy lentamente en los diversos esquemas de unificación, Mercosur, UNASUR, CELAC, de los cuales fue Perón uno de los mayores y más coherentes precursores. En paralelo a la activa política, nunca abandonada, del ABC, Perón estrecha lazos con otros países, restituye al Paraguay los trofeos vergonzosos de la Triple Alianza poniendo punto final a la política mitrista, y es nombrado general del ejército paraguayo en reconocimiento, brinda ayuda concreta y efectiva a países como Perú, apoya activamente a la Guatemala de Jacobo Arbenz, se opone casi en soledad a las maniobras estadounidenses para intervenir militarmente en ese país, etc. Hemos mencionado al pasar otro componente importante de la política latinoamericanista de Perón, la política de los pueblos. La esboza en su disertación secreta y la explica en los años 70 en varias oportunidades. En ellas jugaba un papel clave el sindicalismo, conforme expresa en la CGTT el 25 de octubre de 1973, la historia nueva es la historia de las grandes organizaciones continentales. El sindicalismo no puede quedarse atrás en esta evolución y debe ir tendiendo también a las organizaciones sindicales continentales. Durante los primeros gobiernos peronistas, esta idea tuvo expresión en una experiencia concreta, aunque insuficiente, el Atlas, Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas. En noviembre de 1952 se pone en marcha esta iniciativa cuyo primer secretario general es José Espejo, y que se planteaba unificar a las fuerzas sindicales latinoamericanas para que se liberen de las ataduras del Departamento de Estado de la Unión, de los inconfesables intereses de Wall Street y de sus agentes, siendo asimismo una alternativa frente a las agrupaciones dominadas por los comunistas. Otra manera de intervenir en los pueblos fue el movimiento u organización Cóndores, al que se sumaron representantes políticos connotados de Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Ecuador. El mismo objetivo persiguió la fundación de la Agencia Informativa Latina, como una alternativa periodística al dominio de las agencias norteamericanas y de la derecha cipaya, que tuvo oficinas en varios países de la región. El Che Guevara trabajó para ella como fotógrafo. Después de su derrocamiento, Perón comprende la importancia de reforzar la corriente continentalista, pues aparece un nuevo obstáculo, el intervencionismo desembozado de los Estados Unidos en defensa de su patio trasero, al que se creía con más derecho que nunca luego del reparto del mundo hecho con la Unión Soviética en Yalta. A partir de la Revolución cubana, la paranoia anticomunista sirve de pretexto para la expansión yanqui, mediante la imposición de las fronteras ideológicas, la promoción de los golpes de Estado para instaurar dictaduras afines a sus intereses, y la instauración de la doctrina de seguridad nacional, impartida en la Escuela de las Américas a los militares latinoamericanos para que se convirtieran en ejércitos de ocupación de sus propios países. En octubre de 1967, la editorial Diálogo lanza en Montevideo el libro de Perón, Latinoamérica ahora o nunca, donde se reitera el enfoque continentalista y la consigna el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Este libro constituye un éxito resonante, muchos argentinos cruzan el Río de la Plata para adquirirlo y poder leer las ideas del líder proscripto, y se multiplican las copias de circulación clandestina.
Similares ideas encuentran expresión en su siguiente libro, La Hora de los Pueblos, publicado en septiembre de 1968, en el cual Perón sostiene que la evolución histórica humana conduce inevitablemente hacia el continentalismo, siempre desde una óptica tercermundista y como herramienta de liberación. La Argentina actual, denuncia, es un satélite del imperialismo yanqui y su gobierno está al servicio de la oligarquía y la burguesía. El imperialismo yanqui se opone solapadamente a la integración latinoamericana porque su política ha sido siempre la de separar para reinar. Asimismo se opone casi abiertamente a su desarrollo, especialmente industrial, primero porque es su proveedora y luego porque una América Latina industrializada dejaría atrás su subdesarrollo, dejando de ser colonia yanqui. Coincidiendo con Fidel y el Che, fustiga la Alianza para el Progreso promovida por los norteamericanos. Y, Manes de Monteagudo, convoca a crear las bases para los futuros Estados Unidos de Latinoamérica. El 18 de julio de 1972, en un artículo publicado en Las Bases, el viejo Perón vuelve sobre algunos de los conceptos de su antigua conferencia de 1952, cuando todos los continentes se están integrando a pasos agigantados como único modo de impedir el dominio imperialista, nosotros estamos todavía en veremos o cabresteando a la tutela imperial que ha optado por desunirnos a fin de podernos manejar a su antojo. Y si entrevemos ya la posibilidad de una integración mundial, partiendo de un tercer mundo consciente, el contraste llega a ser tan grosero que cuesta imaginar a un latinoamericano que aún se preste a servir los intereses que no solo nos desunen sino que intentan enfrentarnos. O nosotros reaccionamos contra tales intentos o será cierto lo que hace 25 años dije en Buenos Aires, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Los latinoamericanos pueden elegir. Un mes después, en la misma publicación, aparece un artículo donde Perón critica con virulencia a la dictadura argentina por prestarse a los manejos norteamericanos, y retoma la célebre frase de José Martí, haciendo un llamado a que Argentina cumpla el papel histórico que le corresponde en la lucha por la segunda independencia de América Latina. Advierte, hoy la Argentina está oficialmente ausente en la América Latina, mientras poderosas fuerzas imperialistas buscan crear hegemonías inadmisibles y satélites privilegiados dentro de la región. Y deplora que el ejército, antigua herramienta sanmartiniana para liberar al continente, sea utilizado con el objetivo contrario, mientras desde el gobierno argentino se complota contra el gobierno nacional y popular del general Velasco Alvarado, y existen enfrentamientos en ciernes con Uruguay por la delimitación del Río de la Plata. Es absurdo que las marinas de los descendientes de San Martín y Artigas se peleen para ver quién remolca un barco, gráfica, reclamando una urgente negociación para resolver la situación del río compartido. Explica la ausencia oficial argentina de los esfuerzos americanistas pues no pueden promover la liquidación de las fronteras ideológicas afuera del país quienes las aplican dentro de la propia Argentina proscribiendo al peronismo, no pueden reclamar por Malvinas quienes no han apoyado a Panamá para recuperar su canal, no pueden mostrarse nacionalistas afuera quienes desnacionalizaron nuestras empresas, nuestra cultura y hasta el aire que respiramos. Ya siendo presidente, el 25 de octubre de 1973 Perón pronuncia otro de sus brillantes discursos en la CGT, planteando la necesidad de la integración regional a nivel social, tal como en el viejo experimento del Atlas, pues los países aisladamente ya no podrán vivir. De allí que el sindicalismo deba ir tendiendo también a las organizaciones sindicales continentales para la defensa de la clase trabajadora continental, proceso en el cual el alto grado de desarrollo sindical de la Argentina puede servir de ejemplo a otros países. La política trata de crear la comunidad económica latinoamericana como una imposición de la historia y de la necesidad que el futuro nos plantea, la política internacional de nuestro país tiende a esa unidad para la defensa común. Y en esta unidad nada hay más importante que la unidad de los pueblos, y esta se llama Unidad Orgánica Sindical Continental. Propone escuelas sindicales continentalistas y agregados obreros en las embajadas para ir generando los contactos internacionales a los fines de esa unidad. Una vez más vemos al hombre que piensa con 30, 40, 50, 100 años de anticipación. Poco después envía un mensaje al movimiento de países no alineados en donde anuncia: nuestros trabajadores están conformando ya la Confederación General del Trabajo Continental. También en esta tarea, que es de todos y no patrimonio de nadie en particular, los argentinos no buscamos liderazgos ambiciosos sino que somos compañeros integrantes de una misma causa, cimentada en la felicidad de los pueblos. Al año siguiente, el 7 de febrero de 1974, en ocasión de recibir una delegación obrera de la Federación Mundial de Empleados de Comercio y Técnicos,
reitera, los trabajadores de todo el mundo, en cualquier crisis, son los que van a sufrir las peores consecuencias. Por eso es que creo que unirse es tarea de los trabajadores. En esa etapa universalista la unión convendrá que sea desde la base, desde los pueblos. Nosotros hemos pensado, en ir realizando ya, por lo menos en Latinoamérica, un movimiento obrero orgánico, que tome a todos los trabajadores de nuestro continente. Unidos y solidarios, no tendremos problemas, ni los pueblos tendrán problemas. Divididos y apartados, quién sabe si se podrán defender en el futuro. Y en el discurso pronunciado el 8 de abril de 1974 ante dirigentes sindicales de Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, México, Perú, Venezuela y Uruguay con motivo de la sexta conferencia de la UITA, vuelve a insistir, anhelamos la integración continental. Una Latinoamérica desperdigada, como somos, no se podrá defender. Nos van a quitar las cosas por teléfono. Entonces, ¿cuál es el problema? Unámonos, organicémonos y preparémonos para defendernos. Las organizaciones sindicales deben ser la base esencial para el logro de ese objetivo. Si los trabajadores de América Latina se unen, alcanzarán realmente su destino. Si no lo hacen, las oligarquías, los poderes extraños, las burguesías mismas, se alzarán con el santo y la limosna en poco tiempo. Una masa latinoamericana organizada en sindicatos, unida y solidaria, es un freno para todas esas ambiciones desmedidas de los hombres. Llevar la unidad sindical a Latinoamérica es comenzar la integración del continente. Se integran las ideas y los corazones, y ese trabajo es en el que hay que empeñarse. Considérese que mientras Perón aplicaba su propia receta de pensar en grande y abandonar el vuelo gallináceo, los sectores juveniles combativos se lanzaban a un enfrentamiento a muerte con la dirigencia sindical calificada de burocracia, que a su vez veía en ellos un enemigo a exterminar. Esa fue la tragedia de los años 70, un conductor que pensaba en grande y seguidores que no eran capaces de pensar más allá de sus propias narices, hundiendo al país en una vorágine de violencia. En una entrevista ya mencionada más arriba con periodistas de Alemania Occidental, Perón explica el 6 de noviembre de 1973, los países superdesarrollados son los ricos del pasado, y aquellos que poseemos las grandes reservas de elementos naturales, de subsistencia, somos los ricos del futuro. Pero pensamos también que siendo esta nuestra esperanza, es también nuestro mayor peligro. Eso nos lleva a la necesidad de unirnos, los que no somos ni poderosos ni fuertes. Por eso es que aspiramos a concretar la integración latinoamericana. También aspiramos a integrarnos en un tercer mundo para organizarnos, prepararnos y defendernos. En un discurso en la CGT de ese mismo año, ejemplifica el peligro. Hace pocos días, en Medio Oriente, amenazaron a Estados Unidos con cerrarle el grifo del petróleo. El Senado de Estados Unidos contestó que si eso hacían los árabes, Estados Unidos ocuparía el Medio Oriente. Eso lo van a hacer, pero no solo con los árabes, lo van a hacer también con nosotros el día en que necesiten y no tengan. En el memorable discurso en el Congreso ante legisladores de ambas cámaras, dice Perón el 30 de agosto de 1973, debemos comenzar a pensar ya en grande. Ese juego de enanos que se ha dado en muchas oportunidades, tenemos que abandonarlo, tenemos que empezar a pensar que formamos parte de un continente cuyo destino es envidiable, aun para los superdesarrollados que se están quedando sin las riquezas naturales, y pensando que nosotros, los que disponemos de esas reservas, seremos los ricos del porvenir, en tanto ellos serán los pobres del futuro. Si no queremos sucumbir, nuestra política internacional ha de estar dirigida a la unidad latinoamericana y a la conformación de un continente unido y solidario para defenderse. En su testamento ideológico contenido en el discurso del 1 de mayo de 1974, día solo recordado por la memoria selectiva en virtud de la frase imberbes, Perón dijo ante la Asamblea Legislativa: la hora de los localismos cede el lugar a la necesidad de continentalismos y de marchar hacia la unidad planetaria. Para construir la sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura una transición necesaria. Los países han de unirse progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y pequeños. Esa es la concepción de la Argentina para Latinoamérica, justa, abierta, generosa, y sobre todas las cosas, sincera. A niveles nacionales, nadie puede realizarse en un país que no se realiza. De la misma manera, a nivel continental ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice. Hemos visto,
en las páginas precedentes, al analizar la estrategia gubernamental y la política internacional de Perón bajo su último gobierno, que todas estas ideas tuvieron una consecuente y valiente implementación práctica, en el acercamiento con Allende, Torrijos, Velasco Alvarado, Fidel Castro y el mexicano Echeverría, en la firma del Tratado del Río de la Plata con Uruguay para terminar con los conflictos limítrofes, así como del acuerdo con Paraguay para la construcción de la represa de Yacyretá-Apipé, en la solidaridad con Panamá por el canal, en el rechazo de la doctrina de seguridad nacional hacia el interior de las Fuerzas Armadas argentinas, en la impugnación del Foro de la OEA por servir a los intereses norteamericanos, en la propuesta de latinoamericanizar el BID, en el pedido de reincorporación de Cuba a la OEA y la postura favorable a su integración regional, en la muy valiente ruptura del bloqueo dispuesto por Estados Unidos en perjuicio de Cuba, en la exportación de cereales, automóviles y maquinarias y la concesión de un importante préstamo a la isla, y en todas las medidas que hemos referido. Ello nos lleva a sostener que, en esta materia, ha existido una absoluta coherencia entre la teoría y praxis de Perón, convirtiéndose así en un verdadero prócer de América Latina. A ver si se cree algún trasnochado que la unidad latinoamericana la inventó de casualidad algún político pícaro en la tarde de ayer.